Era un privilegio estar aquí y pues bueno, ya me dejó muy poco que decir el pastor Bermúdez, ¿verdad? Pero Dios tiene cosas grandes y maravillosas en sus escrituras. Vamos a cerrar los ojos, vamos a dar gracias a Dios, al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y esa verdad es Cristo, Jesús el Cristo. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por esta hermosa familia, Señor, que tú has puesto aquí en Arauca, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Y lo más hermoso, Señor, que tú esto ya lo tenías preparado y destinado desde la eternidad para la eternidad. Así que te damos gracias en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo el que nos esté guiando a toda verdad, que seas tú el que estés abriendo nuestro entendimiento para que sea depositada tu verdad en nosotros. Te damos la gloria y la honra, Padre, y que seas tú glorificado en cualquier momento y en todo tiempo. Y te damos gracias porque Jesús, el Cristo de nuestra vida, se ha hecho carne en nosotros, Señor, se ha encarnado en nuestro corazón. Así que tú eres el que nos ayudas y el que nos llevas siempre y nos diriges a poder predicar tu verdad, a poder predicar tu palabra. Pasa carbón encendido por mi boca, como decía el profeta Isaías, para que hable tu verdad y para que compartas, Señor, solamente tu palabra con ese corazón con el cual la escribiste tú. Te doy gracias, papito, en el nombre precioso de Jesús el Cristo de mi vida. Amén y amén. Gracias, Señor. Quiero que me acompañen rápidamente, por favor, a 2 de Timoteo 3:16. Y aquí en 2 de Timoteo hablaba para que fuera establecido el carácter de los hombres en los postreros días, en estos días que estamos viviendo. Y dice su palabra, que su palabra es verdad y que pasará el cielo y la tierra, mas su palabra no pasará. Y dice las escrituras, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cuál toda buena obra? Las que Dios ya había preparado, la que dice en Efesios, que Dios ya había preparado desde antes esos caminos, esas buenas obras, para que tú y yo anduviéramos en ellas. Amén. Y eso es algo hermoso, es algo glorioso. No tenemos que estar buscando otros caminos, no tenemos que estar buscando otros métodos, otras cuestiones. La palabra misma nos enseña y nos lleva a vivir conforme Él quiere y conforme Él planeó y estableció para que tú y yo podamos vivir. Amén. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hay veces que andamos en caminos todos rocosos, en caminos con baches, ¿sí? Siendo que tenemos ese camino perfecto que Dios estableció en su Hijo Jesús. Vamos a hoy hablar sobre algunos temas muy importantes, y quiero decirles que eso es algo que realmente en mi vida cristiana, que no es de algunos años, no soy cristiano de apenas 10, 15 años, soy cristiano también yo de cuna, y esto es algo que ha venido a transformar realmente mi vida, es algo que ha venido a traer realmente vida a mi espíritu. Y vamos a estar viendo 7 puntos en esta mañana, ¿sí? Vamos a ver el núcleo de la Biblia, vamos a ver el hombre original, vamos a ver Satanás, vamos a ver lo que es el pecado, la separación de Dios, el estado del hombre y Mesías Cristo. Ahí en tu manual, ¿tienen su manual? ¿Les dieron su manual? Ok, vamos a ver del punto 1 al punto número 7, ¿sí? Ahí de su manual. Y si ustedes se fijan en su manual, es algo hermoso porque es pura escritura.
es pura palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, cuando tú estés en tu hogar, en tu casa, estudiando y meditando en su palabra, sea el Espíritu Santo de Dios el que esté hablando a tu corazón y el que esté hablando a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero comenzar con una estadística. Hoy por hoy todo es estadística. Y existe una organización en Estados Unidos denominada Grupo Barna, la cual se especifica en investigaciones religiosas y de estadísticas. Y recientemente publicó esta estadística derivada de la encuesta realizada a cristianos evangélicos. Y fíjate qué importante y qué interesante es esto. ¿Y qué es lo que arrojó esta encuesta? Que solo un 60% cree que Satanás es real. Solamente un 60% cree que Satanás es real. Solo un 53% cree que la salvación es por gracia y no por obras. Y bueno, luego solo un 42% pone su fe en Dios como la prioridad número 1 en sus vidas. Solo un 38% cree que Jesús es el Cristo y cree que Jesús el Cristo vivió una vida sin pecado en la tierra. Todos los demás están errados. Así como Jesús en Mateo 16, cuando les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y toda la gente estuvo errada en su respuesta a Jesús. Pero hoy pareciera que no estamos tan mal. Hoy pareciera que no estamos tan cercanos a esa época cuando Jesús les preguntó a sus discípulos. Y solo un 27% cree que la Biblia es cierta sin errores en todas sus enseñanzas. ¿Sí? Eso es lo que arrojó esta encuesta. Y también han publicado declaraciones como esta: los cristianos nacidos de Dios son tan propensos al divorcio como los no cristianos. ¿Sí? Y es algo que se está viviendo ya, es algo real. ¿Sí? Que realmente no hay una diferencia ya entre un religioso católico, un religioso testigo de Jehová, un religioso musulmán o un religioso cristiano. Pero yo declaro que aquí habemos hijos de Dios, amén. ¿Sí? Y es algo que está arrojando. Hay más información, pero vamos a pasar realmente a lo que las Escrituras nos enseñan, ¿sí? Así que acompáñame por favor a Juan capítulo 20 y vamos a estar repitiendo algunos versículos. Esto es algo con la finalidad para que se te queden grabados en tu corazón, para que se te quede grabada esta palabra en tu corazón, que esa es la finalidad que Dios tiene para nosotros al haber establecido su palabra. Y quiero que me acompañes. Y los que tienen título en sus Biblias dicen el propósito del libro. No hay otro propósito. Juan 20, versículo 30 y 31, y dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, ¿cuáles? Estas se han escrito para que creáis. ¿Para qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo entonces realmente tengas vida en su nombre. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? ¿Sí? Y ese es el propósito del libro. En ese entonces el libro nada más era lo que era el Pentateuco, lo que eran los profetas y lo que eran los históricos y los poéticos. Y de eso hablaba, ¿sí? El núcleo de la Biblia, realmente el núcleo del Antiguo Testamento, era que
que el Mesías iba a venir. El profeta Isaías, 700 años antes de que Jesús llegara, de que el Mesías llegara, él era lo que enseñaba, él era lo que predicaba, él era lo que le hablaba al pueblo de Israel, que Jesús el Cristo, que el Mesías iba a llegar, que iba a venir el Cordero de Dios, que iba a venir el Cordero inmolado. Y 700 años atrás era lo que predicaba el profeta Isaías, con esa pasión, con ese ímpetu, con el fuego de su Espíritu Santo, con ese amor a su palabra, con ese amor a la verdad, con ese amor a Dios. Y era lo que compartía el profeta Isaías. Ese era el núcleo de las Escrituras, que el Mesías vendría, que el Mesías llegaría, que el Mesías iba a llegar a establecer su reino de justicia, que el Mesías iba a llegar a establecer el reino de Dios y su justicia sobre toda religión y sobre toda cosa establecida en la tierra. Y era lo que iba a establecer. Ese era el núcleo del Antiguo Testamento. Mesías en hebreo, Cristo en griego, significan lo mismo: el ungido, el entronizado, el escogido por Dios. ¿Y por qué era el ungido? Porque antes nada más se ungían a 3 oficios: se ungían a los reyes, se ungían a los sacerdotes y se ungían a los profetas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero realmente el núcleo de las Escrituras del Antiguo Testamento era ese. Y no se hablaba más que el Mesías iba a llegar. Cuando Noé estaba haciendo el arca, lo importante no era de cuántas dimensiones era el arca. Lo importante no era de qué madera estaba hecha el arca. Lo importante era que era un símbolo de que Jesús, el Cristo, iba a llegar a nuestras vidas para que tú y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna. Amén. Y eso es lo que nos habla la Biblia. Ese era el núcleo del Antiguo Testamento. Ese era el pacto del Antiguo Testamento. Y el núcleo del Nuevo Testamento es el de Juan 20:31. Que todo aquel todo esto se escribió para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo entonces realmente tengamos vida en su nombre. Amén. Juan 5:39 hablaba Dios y veía Jesús cómo se empezaban ya a establecer y cómo estaban ya establecidas las religiones. Yo algo que siempre oraba a Dios y le decía: Señor, no puede ser posible que se pasa de una religión católica a una religión cristiana. Lo mismo, pero más bonito acá en el cristianismo. Me impactó lo que un joven me comentó en Planeta Rica. Agarraba y me decía: oiga, pastor, ¿a cuánto tiempo está Vicente Fernández de donde está usted? Dice: porque con Vicente Fernández han sido los mejores momentos que he pasado de mi soledad. Me he emborrachado con Vicente Fernández. Y ese era su... Y entonces yo le compartí, le digo: ¿conoces a Jesús el Cristo? Sí, claro, yo voy a la iglesia. Dice: de hecho, allá donde está usted, dice, se mueve hermosamente el Espíritu Santo. Sale uno muy alegre, muy contento. Pero qué tan errados estamos realmente de lo que es el Espíritu Santo. Y da tristeza ver que nuestra juventud está así. Que nuestra juventud confunde al Espíritu Santo con algo emocional. Que nuestra juventud confunde la presencia gloriosa de Dios en algo emocional, pero que su vida sigue desordenada y vacía, como en el principio de la creación. Es porque no conocen el núcleo de la Biblia. Es porque no conocen que Jesús es el Cristo. Es porque no conocen que realmente la llenura del Espíritu Santo es salir y predicar en las casas y en los templos todos los días que Jesús es el Cristo. Y esa es realmente la llenura del Espíritu Santo.
que podamos hablar su palabra, que podamos ser testigos de poder, que quién es Él en nuestra vida y que nosotros podamos dar ejemplo y podamos ser testimonio para los que no conocen, para que ellos puedan realmente conocer que Jesús es el Cristo de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y aquí es lo que hablaba Jesús cuando decía en Juan 5:39, escudriñan las Escrituras porque a vosotros les parecéis que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, decía nuestro amado Jesús. Parece que ustedes creen eso de leer las Escrituras en un año, un programa para que leas la Biblia en un año, un programa para que tengas estudios bíblicos en tu casa. Eso no nos salva, amado. El creer, al contrario, entre más conozcamos, más nos va a ser demandado, dice la palabra. Que entre más conocemos, más nos va a ser demandada a nosotros, a nuestra vida. Esta palabra no es para condenación, ¿sí? Para Jesús, para los judíos, dice su palabra, que Jesús fue piedra de tropiezo para aquellos que no creían en Él, ¿sí? Por eso Judas se suicidó, porque no tuvo la revelación de que Jesús era el Cristo, y estuvo con nuestro Señor, vio los milagros, aunque estaba ya destinado para eso, pero él pudo haber tenido la oportunidad de haberse arrepentido. Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían las mismas Escrituras. Y ese es el propósito de cada paso de las Escrituras. Ese es el propósito de lo que Dios quiere enseñarnos en nuestras vidas, ¿sí? La iglesia no es muy diferente al mundo. Debería de ser muy diferente al mundo, ¿sí? Quiero insistir en el vocablo nacido de Dios, porque este grupo Barna en particular lo utiliza, y utiliza la información y su investigación para que ellos puedan establecer algo que no es real. Todo lo que hay en el mundo le pertenece a Satanás. Todo lo que el mundo mueve, todo lo que el mundo maneja, lo controla Satanás. Y es algo que nosotros debemos de estar bien identificados como hijos de Dios. O somos hijos de Dios o hijos de Satanás. No hay medias tintas con Dios, ¿sí? Dice su palabra en Apocalipsis que por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré, porque con Dios no hay tibiezas, ¿sí? Entonces este grupo hace menciones, ¿para qué? Para mofarse, con un tinte amarillista, pero menciona esto que es real, ¿sí? Y que obviamente nos debe de conmover y nos debe de doler. Y dice que solamente el 9% de los evangélicos, ¿sí? Creen en lo que es la provisión directamente de Dios y su fe puesta en Dios para su provisión. El otro % creen que tiene que ser en su preparación, en su capacidad y en la fe en ellos mismos, en lo que ellos pueden realizar. El 27% de los evangélicos tradicionales no piensan que el sexo premarital, o sea, antes del matrimonio, sea malo, ¿sí? Espero que aquí en Arauca no piensen así, ¿verdad? Tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que eso no le agrada a Dios, ¿sí? Tenemos que cuidarlos. En otras palabras, según esta encuesta, la iglesia evangélica no es aparentemente muy diferente o muy distante a lo que el mundo ofrece. El mensaje que se manda con ello
sin que sea cierto del todo, es que el cristiano evangélico va a la iglesia el domingo y tiene una cubierta religiosa, pero su religión es básicamente una añadidura al mismo modo de vida que tiene el mundo, no un poder radicalmente transformador por la obra y gracia del Espíritu Santo a través de su palabra. Amén. Espero que esto nos pueda estar sirviendo para ver un panorama general, ¿sí? ¿Y qué era lo que dice Lucas 24:44? Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso era lo que se tenía en ese entonces como escrituras: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Pero todo eso hablaba de lo que iba a acontecer. Todo eso hablaba y que era necesario, decía Jesús, estas palabras que os he hablado, estando aún con vosotros, era necesario que se cumpliera todo lo que se estableció. ¿Por qué? Porque de ahí para adelante, todo lo que nos enseñan las Escrituras, todo lo que nos hablan las Escrituras de su venida nuevamente, de la fe maranata, así será. Como se escribió antes que venía y se cumplió, así va a ser nuevamente. La venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida de Jesús el Cristo por su iglesia amada. Amén. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿cuál es el mensaje que daban los apóstoles y la iglesia primitiva? ¿Cuál fue el mensaje con el cual el apóstol Pedro realmente impactó a los judíos? Y que era un solo mensaje, y fue ese mensaje por el cual dio su vida Pedro, aún a pesar de sus errores, aún a pesar de que fue el primer mochaorejas, ¿verdad que sí? Si había un mochaorejas, ahí estaba Pedro, ¿sí? Le mochó la oreja al guardia y le dijo: Jesús, tranquilo, así como dicen aquí en Colombia, tranquilo, así no es, ¿sí? Y fíjense con qué mensaje empieza Pedro. Y si algo yo pudiera envidiar en mi trayectoria como pastor o en mi trayectoria como hijo de Dios, sería esto que Pedro daba. Sería esa palabra, sería ese poder que emanaba el Espíritu Santo a través de la vida de Pedro, que aún con la sombra dice que sanaban los enfermos. Imagínense, si Pedro era delgado y sanaba con su sombra, yo cuántos no podría sanar con mi sombra. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame a Hechos 2:36. Y este es el mensaje con el que hoy inicia el apóstol Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo de sus vidas. Pero sepan ustedes ciertísimamente que este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y es el mensaje con el cual el apóstol Pedro empieza, ¿sí? Es el mensaje con el cual se empiezan a convertir 3,000, 5,000 y una cantidad enorme de personas para creer que Jesús era el Cristo. Y luego en Hechos 5:42 dice la palabra que entonces esos nuevos creyentes lo que empezaban a hacer, lo que empezaban a realizar, lo que empezaban a hablar en todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo, ¿sí? Todos los días. ¿Cuántos anhelan que en Arauca pase esto? Todos los días, todos los congregantes, los pastores, cada congregación, cada líder, cada discípulo, cada obrero, que no cese de predicar todos los días aquí en Arauca con el poder de Dios, que no cesen de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Amén. Y entonces vamos a poder tener realmente una ciudad
bendecida por Dios, una ciudad con lo que Dios estableció para nuestras vidas. Luego el mensaje de la iglesia primitiva seguía en Hechos capítulo 9, 22. Y aquí el apóstol Pablo todavía era Saulo de Tarso cuando él va rumbo a Damasco, y entonces se le aparece: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Y aquí podemos ver cómo empieza también el apóstol Pablo. Antes, aquí todavía lo menciona las escrituras, todavía tenía el nombre de Saulo, todavía no tenía su sobrenombre de Pablo, y dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Y es el mensaje con el cual inicia el apóstol Pablo, y es el mensaje por el cual este hombre de Dios, y que de las cartas que hay en el Nuevo Testamento, él escribe 13 cartas, ¿sí? Y que son de las más importantes. Las demás escribe 2 Pedro, 3 el apóstol Juan, pero 13 de las cartas son escritas por este hombre, que tuvo esa revelación, que tuvo ese encuentro con Jesús el Cristo, que se le reveló, ¿sí? Y empieza su mensaje confundiendo a los judíos y esforzándose cada día. ¿Cuántos de aquí nos esforzamos cada día para predicar que Jesús es el Cristo? Si somos honestos, ¿cuántos predicamos diario la palabra de Dios? ¿Sí? Que realmente eso es el propósito, ese es el propósito de ser de la iglesia. No hay otro propósito por el cual debamos de existir como iglesia. El propósito de la iglesia no es encerrarnos en 4 paredes. En 4 paredes hemos funcionado perfectamente bien. En 4 paredes hemos funcionado muy bien. Levantamos nuestras manos, alabamos a Dios, exaltamos su santo nombre, le glorificamos, nos arrepentimos, o a veces nos da remordimiento de lo que hacemos. Pero cuando salimos afuera, ¿qué me ves? ¿Soy o me parezco? ¿Verdad? Sí, y salimos con pleito, ¿sí? Oiga, me dio el agua vacía, ¿qué le pasa? Incircunciso, ¿verdad? ¿Sí? Y es donde tenemos que reflejar realmente el amor de Cristo. Predicar, no nada más con la palabra, sino también con hechos, ¿sí? Predicar también con nuestra vida. Luego, de ahí vamos a Hechos 17:2. Entre este versículo y el versículo de Hechos 17 pasaron más de 15 años, ¿sí? Y vamos a ver cuando Pablo, aquí ya Pablo dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. ¿Cómo qué? ¿Cuántos de nosotros acostumbramos esto? Amén. Dice: Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutía con ellos. Y luego versículo 3: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Sí? Y vemos cómo el mensaje del apóstol Pablo no cambió. Realmente lo que él nos trata y el mensaje que él nos da y el mensaje que enseña son parte de sus vivencias, ¿sí? Al predicar que Jesús era el Cristo. Todo lo que Pablo llegaba a establecer, todo lo que Pablo hablaba y enseñaba a las iglesias, eran parte de sus experiencias que él tenía al predicar que Jesús era el Cristo. Era su testimonio de vida. Él por eso decía, cuando está a punto a entregar el equipo, a morir, le decía a Timoteo: he peleado la buena batalla, Timoteo. He peleado la buena batalla. Por a veces pensamos que nada más son los pastores los que deben de pelear la buena batalla.
es su batalla, es su iglesia, son sus ovejas. No, ¿sí? Cada uno, como hijos de Dios, debemos y tenemos la necesidad de predicar el evangelio, ¿sí? No nada más es de los pastores, de los apóstoles, o de los maestros, o de los evangelistas. Es cada uno de nosotros. Tenemos que compartir y predicar. Y Pablo era lo que acostumbraba. Luego vemos en el capítulo, en Hechos 18. Acompáñame a Hechos 18, por favor. Si estás ahí, estamos aprendiendo. Hechos 18:5, por favor. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que que Jesús era el Cristo, ¿sí? Estaba entregado por entero, estaba entregado realmente a la predicación de la palabra. ¿Cuál era la palabra? Que Jesús era el Cristo. No había otra palabra, no había otra cosa que enseñar, no había otra cosa de qué hablar, más de que Jesús era el Cristo. ¿Para qué? Para que entonces, creyendo en ese nombre, que es sobre todo nombre dado a los hombres, pueda haber salvación, ¿sí? No hay otra cuestión, no hay otra cosa de qué ser. Y luego podemos ver en Hechos 18:28. Pero vamos a leer desde el 22. Desde el versículo 18-22 dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso, fíjense bien, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, y este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, que fueron discípulos de Pablo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron y a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque entonces, fíjate bien, con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, ¿sí? Llegó a un departamento de México, a la ciudad de Querétaro, que es la capital, es aquí como Arauca, el departamento, y la ciudad de Arauca. Allá tenemos un departamento igual que es Querétaro, y la ciudad es Querétaro. Y fuimos a ver a un pastor que es líder de una alianza de aproximadamente 150 pastores. Y cuando yo empecé a transmitirle el mensaje con ese corazón, ¿sí? Agarra y me hace: pareciera que me estás evangelizando. Pero así ya con un tinte, con un matiz de soberbia. Pareciera como que me está evangelizando, pastor. Le digo: no, le estoy presentando más exactamente las escrituras, que Jesús es el Cristo de su vida, ¿sí? Como ese hombre de Apolos. Deberíamos de aprender de este hombre de Apolos, porque pareciera que a veces hay un espíritu de soberbia que se mueve, ¿sí? De altivez. ¿Qué me van a enseñar a mí? El apóstol Pablo decía: todo lo que sé lo tengo por basura
¿sí? Y a veces pareciera que nosotros ya creemos conocer o saber todo. Aquí no pasa, allá en México sí pasa mucho, ¿sí? Así que gloria a Dios, aquí este espíritu de soberbia espiritual que no entre a esta región de Arauca. Amén, ¿sí? Y le dije y le mencioné, no pastor, perdón, le estoy presentando más precisamente las Escrituras. Así que recíbalo con ese corazón, ¿sí? Y eso es lo que queremos transmitir, amados, realmente con ese corazón, con ese amor, con esa pasión, que Jesús es el Cristo de nuestras vidas. Y este hombre Apolos, siendo un hombre elocuente, siendo un hombre conocedor de la palabra, siendo un hombre sabio, siendo un hombre responsable, dice que recibió, y que a Priscila y Aquila, una pareja que fue instruida por Pablo, fueron y lo tomaron aparte y le presentaron con mayor precisión las Escrituras. Y este pasaje nos sirve para compartir esto. Y a partir de ahí este hombre Apolos empezó a compartir que Jesús era el Cristo. Y luego podemos ver en Primera de Juan 5:1, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 5:1. Y realmente los que tienen título en sus Biblias dice, la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pero me gusta el pasaje en el versículo 3, fíjate bien lo que dice. Pues este es el amor a Dios, que guardemos, ¿qué? Y luego sus mandamientos, ¿no qué? No son gravosos. ¡Wow! ¡Qué hermosa respuesta! Entonces, yo creo realmente que Jesús es el Cristo, guardo sus mandamientos, y entonces sus mandamientos no me son gravosos, ¿sí? Entonces, si la palabra de Dios me dice que tengo que perdonar, perdono. Si la palabra me dice que tengo que pedir perdón, pido perdón. Pero cómo nos cuesta trabajo esas dos partes, de pedir perdón y de perdonar, ¿sí? Y entonces de ahí tenemos que desarrollar a través de las Escrituras una serie de prédicas, una serie de conferencias para perdonar, para sanidad del alma, siendo que lo único que tenemos que enseñar es que la gente crea que Jesús es el Cristo de sus vidas, ¿sí? Y entonces sus mandamientos no son gravosos. Y entonces realmente pasamos al estado original, pasamos del estado de Génesis 3, regresamos al estado de Génesis 1 y 2. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, es que tú y yo podamos aprender a creer que Jesús es el Cristo, a vivirlo, a compartirlo, a predicarlo. Como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente para el judío y luego para el griego. Amén. Y entonces ese es el propósito realmente de las Escrituras. Primera de Juan 2:22 dicen, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. A mí me enseñaban, cuando iba a mis cursos o a campamentos, me hablaban de un anticristo, ¿sí? Pero aquí la palabra de Dios nos habla totalmente de otra cosa. Nos habla de anticristos. Y todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, ese es realmente el anticristo. El que niega al Padre y el que niega al Hijo. Amén. Ok, vayamos al punto número 2, que es el hombre original, ¿sí? Vamos a ver al hombre original.
Regresando un poco al tema de la encuesta que hace este grupo, en la cual utiliza el término nacido de Dios para describir a las siguientes personas que van a la iglesia y cuyas vidas son indistinguibles al mundo, o sea que no hay ninguna diferencia, que pecan tanto como el mundo, se sacrifican por otros tan poco como el mundo, que aceptan la injusticia tan fácilmente como el mundo, ya saben, las mordidas, lo ilegal, comprar gasolina ilegalmente, que aquí no pasa casi en Arauca, ¿verdad? ¿Sí? Codician las cosas con tanta avaricia como el mundo, que disfrutan realmente el entretenimiento, la lascivia, la concupiscencia, y que ignoran a Dios tan apasionadamente como el mundo, ¿sí? Y cuando se usa realmente el término nacido de Dios para describir a este tipo de cristianos, el grupo Berna está cometiendo un profundo error. Está utilizando el término bíblico nacido de Dios en un modo que lo haría irreconociblemente por Jesús y por las Sagradas Escrituras. Y entonces emiten este diagnóstico sin conocer la verdad, sin conocer la palabra. Entonces, cuando no tenemos el conocimiento de lo que nos hablan las Escrituras, es fácil juzgar, es fácil criticar, es fácil diagnosticar y dar algo erróneo por el cual no se conoce. Y entonces, según el grupo Berna, un nacido de Dios es aquel que ha hecho un compromiso con Jesús, con Jesucristo, por una decisión personal, y que además cree que irá al cielo porque ha hecho una oración y ha confesado sus pecados y que ha aceptado a Jesús como su Salvador, y como resultado de esa decisión, entonces se piensa que ese hombre ya es un hijo de Dios, por emitir una declaración que a veces era algo que nosotros cometíamos erróneamente en un servicio, en un culto. A ver quién nos acompaña por primera vez, alzaban su manita, pásenle, quieren hacer esta oración, y casi los obligábamos a hacer esa oración de fe, que en las Escrituras ni siquiera nos mencionaba que es una oración de fe, ¿sí? Que es la que viene en Romanos 10, que si confesares con tu boca y creyeres en el corazón, ¿sí?, entonces serás salvo. Pero eso es realmente cuando tú y yo salimos a predicar a la gente y estás confesando con tu boca y estás creyendo en el corazón que Él es realmente tu Salvador, que es tu profeta, que es tu Redentor, que es tu Salvador, que Él es tu Rey, que Él es tu sacerdote, que Él es tu todo en tu vida. Entonces lo estás creyendo y lo estás compartiendo, lo estás creyendo y lo estás predicando, lo estás creyendo y estás llevando las buenas nuevas de salvación. Entonces ese será salvo realmente. Que si creyeres y confesares con tu boca, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos hacer como pueblo de Dios. Es lo que realmente necesitamos hacer como iglesia. El confesar y creer, porque cuando lo crees, lo compartes. Cuando lo crees, lo llevas. Cuando lo crees, lo llevas a tus familias, a tus casas, a tus hogares, a tu trabajo, a donde sea. Y entonces no cesas de predicar y compartir que Jesús es el Cristo de tu vida. Amén. Yo creo que nada más la mitad cree en esto realmente, la mitad de la iglesia. Pero que es una verdad necesaria para nuestras vidas. Y que a veces hacemos de las Escrituras algo que ni siquiera es lo que quiere decir Dios, ¿sí? Acompáñame a Jeremías 2:13, por favor. Acuérdense que las Escrituras son hechas ¿para qué? Para enseñar, instruir.
corregir, redarguir. ¿Quién no sabe qué significa redarguir? ¿Alguien aquí sabe que no? ¿Alguien aquí no sabe qué significa redarguir? Sin pena, sin pena. ¿Todos sabemos qué es redarguir? ¿Ok? ¿Sí? Redarguir es que el Espíritu Santo nos conmueve, nos enseña el pecado, nos muestra nuestro error, entonces nos redarguye para arrepentimiento. Y entonces procedemos al arrepentimiento genuino. Arrepentirse es cambiar de dirección. Estoy yendo, dice Proverbios, que hay caminos del hombre que parecieran de vida, pero que lo están llevando a la muerte. Entonces yo tengo que arrepentirme y cambiar de dirección y seguir por el lado y camino correcto que Dios establece en la palabra. Amén. Y dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y yo creo que aquí, bueno, en México se comparte mucho sobre los odres nuevos, el odre viejo y el odre nuevo. ¿Sí? Esos odres que no retienen la palabra, el agua viva, las fuentes de agua viva que produce su ser, que produce nuestro Creador. Decimos amén. Jeremías 6:16 y Jeremías 6:16, así dice el Señor: párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Pero dijeron: no andaremos en él. ¿Sí? Y eso es algo que ahora entiendo por qué es el profeta llorón Jeremías, porque llevaba la palabra y nadie le hacía caso. Señor, no, no, búscate al pastor Bermúdez o a otro, porque a mí no me hacen caso. ¿Sí? Oseas, vamos al libro fresa de la Biblia. Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Pero como allá en México, cómo nos gusta que nos hablen que somos reyes y sacerdotes. ¿Sí? Reyes por cuanto sabemos gobernar, sabemos hacer riqueza, y sacerdotes para poder transmitir la palabra de Dios correctamente. Pero por falta de conocimiento. Algo que le falta hoy a la iglesia es conocimiento de la palabra, es conocimiento de la verdad. Estaba en una congregación allá en México y la pastora me pidió que por favor le hablara a su liderazgo. Y me decía ella: les iba a hacer un examen, pastor, pero yo creo que es más importante lo que Dios quiere decirle a la iglesia, al liderazgo. Así que le pido este favor, compárteles usted. Y entonces se presentó la pastora, me presentó y les dijo: no les voy a hacer el examen, el pastor Cetina viene y nos va a compartir y tiene una palabra importante para sus vidas. Y entonces les decía: su pastora no les va a hacer el examen, pero yo sí se los voy a hacer a ustedes. ¿Sí? Y entonces les decía: ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual crees tú que Dios te tiene aquí? Decimos el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero ¿cuál es realmente la voluntad de Dios? Y todos calladitos. Y esa pregunta, ¿saben cuál es el propósito realmente de Dios? Acompáñame a Juan 6:40, por favor. Y fíjate lo que Jesús decía. Vamos a preguntarle a Jesús: ¿cuál es la voluntad, Jesús, del Padre? Y en Juan 6:40 dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo
Y aquí viene la promesa: yo mismo, dice el Señor, yo mismo le resucitaré en el día final. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Yo quiero estar ahí, amado. No sé tú, pero yo quiero estar ahí en ese día, que el Señor me resucite en el día final. Y esa es la voluntad, que la gente vea al Hijo, pero que no nada más le vea, sino que crea en Él y tenga vida eterna. ¿Sí? Ok, vayamos al siguiente punto. ¿Seguimos ahí? ¿Cuál era el estado del hombre original? Acompáñame por favor a Gálatas 1, 26 y 28. ¿Cuál era el estado? Es tan importante el Génesis para poder entender lo demás. El Éxodo es hermoso, el Levítico da sueño, Números también. Pero Génesis 1, (26) dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Sí? Y hay 4 principios, hay 4 mandamientos que Dios estableció en el principio de la creación. Y esos 4 mandamientos no han cambiado. ¿Sí? Porque Dios le dijo ahí en el Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenar la tierra y sojuzgadla, y señorearse de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y esos 4 principios han cambiado. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que fructificar, tenemos que dar frutos de arrepentimiento, tenemos que dar el fruto del Espíritu Santo, que es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley, no existe la ley, porque estás viviendo la presencia de Dios. Amén. Y eso es lo que debemos de establecer, debemos de fructificar. ¿Para qué? Para que nos multipliquemos, hijos por hijos. Dios quiere hijos. Dice en Primera de Pedro que por cuanto Él desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el corazón de Dios está eso, que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Sí? Y nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Nada más? ¿Para que la pachangues y te la pases bien en la congregación? No, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, a su luz admirable. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios en esta mañana? Amén. Para eso nos llamó el Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, y entonces podamos multiplicarnos y podamos entonces, dice su palabra, que toda la tierra será llena de su gloria. ¿Te puedes imaginar eso? Toda la tierra será llena de su gloria. Y sojuzgarla, realmente gobernar las tinieblas, ¿sí? Que donde nos paremos las tinieblas retrocedan, ¿sí? Si realmente Satanás no le tiene miedo a un cristiano que ora, que ayuna, que alaba bonito, que canta bonito. Realmente Satanás le tiene miedo a aquel que predica su palabra, que lleva su verdad. Realmente ahí sí tiembla Satanás. Cuando se llega y se establece su verdad, su palabra, entonces sale y huye el enemigo, ¿sí? Por eso dice en Santiago: sométete a Dios cuando estés en la prueba, sométete a su palabra, créele a Él, resiste al diablo, y entonces él sale huyendo y no tiene parte ni suerte en tu vida. ¿Sí? Es no hacerle caso.
Entonces, el estado original del hombre que nos habla Génesis era un estado glorificado, era un estado hermoso, era un estado como el pez puede estar en el agua y puede disfrutar, como el delfín puede vivir en el mar y atravesar y recorrer océanos, como el árbol está establecido y está bien arraigado en la tierra. Ese era el estado original del hombre en el cual Dios nos creó. A imagen y semejanza nos creó Dios, ¿sí? Nos hizo seres espirituales, seres tripartitos, ¿sí? Con alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? Entonces, ese era el estado original del hombre. Vemos Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó. Vamos a Juan 4:24, por favor. ¿Estamos aprendiendo? Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y este versículo no tiene nada que ver, perdón amados, perdón músicos, no tiene nada que ver con la música o con la alabanza. Tiene que ver con tu vida de adoración diaria, ¿sí? Tiene que ver con tu vida en comunión con Él, en lo secreto con Él, en intimidad con Él. Cuánto realmente le buscas, cuánto realmente le anhelas. Sí, Señor, pues ya fui, ya escuché toda la mañana, ya escuché al pastor Roberto que nos habló del hombre original, y yo creo que con eso ya tuve el día de hoy, Señor. No, después de aquí, cuando llegas cansado de tu casa, de tu trabajo, ¿sí?, a tu recámara, y le buscas y le dices: papá, aquí estoy, te necesito. ¿Cuánto de eso que hablaron, cuánto es verdad? Todo es verdad. Wow, papá, lo voy a hacer. Amén. ¿Y cuánto le anhelas realmente a Él? Que regreses a tu primer amor, ¿sí? Que anheles cada momento, cada minuto, que ves algo que está tirado, lo recoges y bendices. Dice la palabra de Dios que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya no es por pecado, ¿sí? Y llevas tu pecado: papá, aquí estoy, perdóname, hoy cometí pecado, quiero estar y mantenerme en esa posición del hombre original, en el Génesis 1 y 2, Señor, ¿sí? Y entonces es como Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Para qué? Para que nos dio espíritu. Él sopló de su espíritu en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que le adoremos realmente, en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoremos. Eso es algo necesario a nuestra vida, que le adoremos, ¿sí? Que no seamos como la Coca-Cola. ¿Saben cómo es la Coca-Cola? Aquí, ¿saben? Primero empezó normal, ¿verdad? Luego salió light y ahora es cero, ¿sí? Primero éramos cristianos normales, luego nos convertimos en light y ahora cero evangelio, ¿sí? Tenemos que regresar al estado normal. Aquí no pasa, aquí no pasa. En México pasa mucho. Génesis 2:7 nos habla el Señor, nos habla su palabra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló de su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Y entonces llega Dios, sopla de su espíritu y da aliento de vida, ¿sí? Ese es el aliento de vida, el cual nos mantiene, el cual nos sostiene, el cual nos mantiene en Él, por Él y para Él toda la vida, toda la eternidad. Dice que todo lo que en la tierra hay, todo lo que en ella habitan, le pertenecemos a Él. Creas o no creas, le perteneces a Él, ¿sí? Creamos o no creamos. Y entonces Él sopló y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorearse en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿sí?
Entonces yo no le hubiera tenido miedo a esa cucaracha de agua que me espantó ayer, pero la sujeté y la sometí bajo mis pies. Pobre, quedó aplanada, lista para milanesa. Entonces esa era la bendición del Edén. Todo lo que nos habla Génesis 2 era la bendición del Edén, la bendición que tenía el hombre original. Esa era la bendición que teníamos. El Salmo 8.4, acompáñame al Salmo 8.4. Fíjate cómo nos describe el Salmo 8.4, ¿sí? Por eso es impresionante cuando empiezas a ver las escrituras realmente con el lente del evangelismo mundial, con el lente de que Jesús es el Cristo. Y dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Sí? En el original, en algunas versiones dice, y lo has hecho poco menor que Dios, o lo has hecho como Dios. ¿Sí? Vamos a estar aprendiendo después con el pastor Q a qué se refiere este versículo más a profundidad. ¿Sí? Realmente Dios nos creó, dice, como Dios, como Rey. Por eso es Rey de reyes, Señor de señores. ¿Sí? Y el significado Dios significa Rey. Lo pusiste a reinar, a sojuzgar la creación. Ese era el estado original del hombre. Ese era el estado original con el cual Dios nos creó, con el cual Dios nos formó, con el cual Dios nos dio aliento de vida, con el cual Dios en su corazón estaba eso, que tú y yo pudiéramos disfrutar la creación. Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Sí? Después de Caín, de Abel, Caín mata a Abel, Caín es desterrado y sabemos la historia, y entonces después tiene a Set. ¿Sí? Pero ahí ya estábamos en un estado realmente de pecado. Y Colosenses 1:15 dice, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso cuando dice en Isaías Emmanuel, dice, Dios con nosotros, Padre eterno, príncipe de paz. Pero Él es nuestro Padre eterno, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando Dios entrega a su Hijo es el unigénito, el único. Pero aquí dice es el primogénito, el primero de muchos que vamos a ser. ¿Le puedes dar gloria a Dios? ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos seguir disfrutando de esta bendición? ¿Cómo podemos estar disfrutando la bendición del hombre original? Génesis 2:17 nos dice, fíjate bien, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Algo que debemos clamar a Dios en lo secreto, en nuestro aposento, es la obediencia. ¿A qué? A su palabra. Para que tú y yo podamos permanecer en este estado original. Y aquí se acaba toda duda, todo engaño de Satanás,
que de repente a donde vamos, oiga pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Mira, amado, decía el apóstol Pablo, decía nuestro amado Jesús, todo el que persevere, di conmigo, todo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Aquí se trata de perseverancia. Al final será salvo. Todo el que persevere hasta el final. Entonces nuestro nombre permanecerá escrito en el libro de la vida, no será borrado. Amén. ¿Estás ahí? Y esa es la obediencia, que es lo que vamos a ver más adelante, que lo vamos a ver en otra etapa del pecado. Pero es la obediencia. ¿Cuál fue el pecado realmente? Tiempo. Ok. Vamos a dar un besito, ¿sí? Vamos a descansar. ¿Cuánto tiempo? Unos 20 minutos. ¿Sí? ¿Les parece bien? Y si no, pues ni modo, lo vamos a 20 minutitos. Amén.